Muy buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Como todos ustedes saben, el Centro Sefarat es una institución de diplomacia pública que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, y cuyo propósito es servir de puente entre España y el mundo judío. Y lo hacemos a través de actividades como la que hoy nos convoca aquí, como esta conferencia a cargo del escritor, musicólogo, psicoanalista Arnoldo Lieberman, gran amigo de este centro. Arnoldo, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Ya. Es un gusto tener a Arnoldo, pero también es un gusto escucharle hablar sobre una figura literaria tan representativa como lo fue y lo sigue siendo la poeta y escritora Alejandra Pizarnik, una escritora de raíces judías cuyo legado literario permanece hasta nuestros días y que hoy queremos celebrar y recordar de la mano de esta conferencia del profesor Lieberman. Vamos a profundizar de su mano sobre la cuestión de la identidad judía y las raíces judías en la figura de Alejandra Pizarnik y cómo éstas influyeron en su obra. Así que sin más por nuestra parte, le dejamos con el profesor Arnoldo Lieberman y les agradecemos a todos que se hayan conectado esta tarde para escuchar esta conferencia sobre la escritora Alejandra Pizarnik. Profesor, cuando quiera. Bueno, muchas gracias Israel, muchas gracias Sefarat Israel, porque para mí es un honor tener la posibilidad otra vez de hablar con ustedes, de tener este medio de comunicación, y hoy me preocupa particularmente hablar de una poeta excepcional. Yo le puse de título a esto, los títulos siempre varían, ¿no? Yo le he puesto Silbar el Danubio Azul en Yiddish. Voy a enmarcarlo con 4 citas, 3 de Alejandra Pizarnik y una de Esther Ben-Dan que enmarcan esta lectura. La primera: muchas lágrimas derramadas al pensar en Israel. Creo que ser judía es un hecho perfectamente grave, pero ¿qué hacer una vez que se ha reconocido ese hecho y esa gravedad? Observo, al menos en mi caso, que mis rasgos judíos son ambiguos. Por una parte, una especial inteligencia de las cosas. Por la otra, un espíritu de gueto. Y antes que nada, y sobre todo, un profundo desorden, como si no hubiera hecho más que errar. Segunda cita. Ser judío significa, y esto lo escribo porque me lo dicta la hija de mi voz, ser poseído de un secreto, por ejemplo, silbar el Danubio Azul en Yiddish. Preguntará, ¿por qué? Como buen judío, regresas a la pregunta. Carta a Antonio Beneito en España. Tercero, ante la pregunta, Sasha, nosotros llamábamos a Alejandra Pizarnik Sasha porque era el nombre que más le gustaba, era la manera en que la llamaban los abuelos. Sasha, ¿qué leíste en estos meses? Y responde, leí el Talmud, es terrible y bellísimo. Carta a Arnaldo Calveira. Y la cita de Esther Ben-Dan es, Alejandra, quizá lo entenderías si hubieras dejado que las palabras no hicieran ausencia, pero estabas demasiado cerca para verlo. Fuiste el humo y la ceniza de ese tiempo. Tu tristeza era claro, ahora lo entiendo, en fin lo comprendo. Tu tristeza era la de Paul Celan y Primo Levi. Quizá por eso no encontrabas aire ni luz, solo silencio. Hace poco tiempo he escrito un monodrama sobre el suicidio a sus 36 años de esta excepcional, conmovedora y asombrosa poeta judía argentina Alejandra Pizarnik, que titulé Sasha, una palabra en la garganta, con música de Graciela Jiménez. Conocí a Alejandra hace muchos años en nuestras compartidas actividades como colaboradores de una revista literaria, El Grillo de Papel, de singular presencia en la vida cultural de Buenos Aires. Naturalmente, su presencia, la de Alejandra, era singular, aunque debo confesarlo, no teníamos total conciencia de su inmensa capacidad creativa que la llevó a ser la poeta relevante y conmovedora que fue, un nombre inevitable de la poesía del siglo XX. Venía a las reuniones unisemanales del Café Tortoni con su silencio circunspecto y aniñado, que iluminaba el encuentro de una sonrisa y gracia juveniles y entrañables, con un cierto aspecto andrógino
y a veces con intervenciones desenfadadas que sorprendían por su agudeza. Abelardo Castillo y yo dirigíamos los rumbos de nuestra revista hacia una exploración cotidiana de la cultura y la creatividad que signaban aquellos años. Ella colaboraba cuando su variable humor se lo permitía. Una vez vino y nos besó a todos los hombres que estábamos en la reunión, diciendo: es un beso por prescripción médica, para exorcizar deseos lésbicos. Hoy quiero indicar estas líneas a Alejandra, a su judeidad y a su humor judío, ese pellizco agridulce, como dice Jorge Rosenblum, a través de su originalidad. Un humor que hunde sus raíces en nuestro común patrimonio judeo-argentino. Alejandra creaba un humor propio, singular, único, nacido de una interpretación inimitable de nuestro acervo primario, tanto en su pertenencia judía como en sus ambivalencias por ser argentina. Su inclinación por lo judío fue tardía, si tardía se puede decir de un ser que se suicidó a los 36 años, y su mayor inclinación al judaísmo nació, como veremos, con la muerte de su padre. Sus características más transitadas fueron el mundo onírico, la pincelada surrealista, su enorme afición por el arte pictórico, la musicalidad abstracta, su intensa búsqueda por la frontera del lenguaje, buscando la palabra irreemplazable, su rebeldía indómita y su devoción por creadores como Franz Kafka, aunque a diferencia de él, ella no tenía nada que enrostrarle a su padre. El padre de Kafka, como sabemos, era el prototipo de la ambigüedad respecto del problema judío. Tu judaísmo se reduce a nada y me pides a mí que permanezca fiel a valores que no has sido capaz de transmitir. ¿Tú quieres que practique esa misma nada? Dirá su famosa. Estaba molestando el teléfono. Tu judaísmo se reduce a nada y me pides a mí que permanezca fiel a valores que no has sido capaz de transmitir. Tú quieres que practique esa misma nada, dirá en su famosa carta al padre. La identidad judía en aquellos años, tanto en Praga como en Buenos Aires, había perdido fuerza frente a las tendencias asimilatorias. Olvido de la tradición, desconocimiento de los textos esenciales del judaísmo, ignorancia total de los significados metafísicos del pensamiento judío, la vida judía auténtica se había vuelto un cuadro vacío y desprovisto de sentido. Como dijo Gershon Scholem, la ley estaba allí, pero ya no había acceso a ella. Un mundo absolutamente secularizado que ya no sabe descifrar la escritura, como decía Walter Benjamin. El sentimiento de alejamiento era unánime. Por ejemplo, Tristan Tzara, es decir, Samuel Rosenstock, declaraba lacónicamente en el primer manifiesto dadaísta: Dada no significa nada, no somos nadie. Y no había anticipado otro poeta proveniente del meollo del judaísmo centroeuropeo, pero centroeuropeo vienés, en este caso Hugo von Hofmannsthal, bajo la máscara de Lord Chandos, que se hacía cada vez más difícil escribir en una lengua en que habían poco de las palabras, en que hablaban las cosas mudas y en la que quizá un día, en la tumba, rendiré cuentas ante un juez desconocido. Esa lengua era, creo yo, el yiddish, la lengua sigilosa y a veces afásica. Alejandra confiesa esa imposibilidad identitaria, se separa de todo contenido confesional, así que nunca tuvo acceso, porque parecía vivir en un mundo de soledad, de sueño o pesadilla, sin prójimos ni vecinos, refugiada en su único hogar válido, que era la literatura. ¿La poesía es vida o no es? Consecuentemente, es imposible en poetas como Alejandra separar vida de poesía. No se trata de grados o matices, es su carné de identidad. Su sangre, su tinta y viceversa encripta en la más pura acepción órfica. Alejandra canta a lo perdido, a lo imposible, a lo que busca rescatar de ese empeño que es el amor. Llega a ser gesto, nacer, acariciar, pertenecer, todo lo que no logró nunca y que no pudo nunca llegar a llegar. Se trata de alcanzar a vislumbrar un sentido, de dejarse alcanzar por él, por aquello que aún no tiene nombre, por esa identidad enigmática. Es su poesía expresión y abismo. Félix Grande,
el hondo poeta español, decía de alguien, cuando era mediocre o superficial, este señor no tiene abismo. Moisés vislumbrará la tierra prometida, pero no llegó a poner su pie en ella. Así, de la misma manera, la poesía nombra la realidad, pero no la llega a tocar. El dolor no solo es un misterio o una caída, es también una revelación. Se trata de que hable la poesía del corazón y no la prosa del mundo, que hablen las palabras de la vida y no el lenguaje de la historia. Pero eso es solo sana intención. La historia del siglo XX y XXI, Hitler, Stalin, Mussolini, Putin, rompe la armonía de lo anhelado. Son lo verdadero, pero no la verdad. Solo la muerte del padre, reitero, hace que Alejandra despierte a una vocación de regreso. Y sí es cierto que la presencia explícita del judaísmo, que parece latente a lo largo de toda su obra, solo aparece explícitamente en sus poemas póstumos y en algunas anotaciones de sus diarios de los últimos años, la verdad es que Alejandra se siente judía desde sus ancestros. El poema dedicado al padre está fechado el 23 de noviembre de 1971. Escuchen algunos de sus versos. Y fue entonces que con la lengua muerta y fría en la boca cantó la canción que no le dejaron cantar. En este mundo de jardines obscenos y de sombra que venían a deshora a recordarle cantos de su tiempo de muchacho, en el que no podía cantar la canción que no le dejaron cantar, sino a través de sus ojos azules ausentes, de su boca ausente y de su voz ausente. En este poema, junto a la condena del silenciamiento de la tradición, aparece la evocación evidente del antisemitismo en la lengua muerta y fría. Esta imposibilidad de acceso a la tradición judía, a la que sin embargo pertenece, representa el otro aspecto del programa recóndito de Alejandra, la manera sorda, apenas insinuada, como si fuera a la vez un sobreentendido y algo silenciado en que aparece en su lírica dolida el vínculo con el judaísmo. Debemos recordar que bíblicamente la lengua muerta y fría es aquella que se pega al paladar. Si no me acuerdo de Jerusalén, dice el Salmo 137, que se pegue la lengua. Además, debemos señalar que Alejandra se adjudicaba a sí misma en su diario los epítetos de viajera, la peregrina, la emigrante, la extranjera, y en otros momentos el deseo de disolverse en la masa amorfa para ser aceptada como todos. Me siento judía desde que regresé a este país que execro. No tolero la estupidez, la incultura de masas de la inteligencia. Je m'en fous de la gentry. Y heme aquí, en pleno soliloquio pseudo-prustiano, Proust por algo era judío, siempre me sentí animal. El perrito del octavo perdura en mis lloros. Y de súbito, esa molestia de prisionera entre ciervos y entre almas muertas. No quiero morir en este país, padre. Padre querido, no quiero morir en este país que ahora lo sé, odiabas o temías. Del horror que le causaba, de la extranjeridad que te producía, solamente yo puedo dar testimonio. Nunca podré consolarme y debo irme y morir fuera de este lugar al que no debiste venir, padre, y no, al que yo no debí regresar. Alejandra se refiere claro a su regreso después de los 4 años que vivió en París y donde pensó quedarse definitivamente. Fueron los mejores 4 años de mi vida, dirá. Un París que se hizo íntimo, amigo Julio Cortázar, por medio de él, y que había elegido el mismo Cortázar como patria. Además, su mención al perrito del octavo piso parece referirse a la expresión muy frecuente en Buenos Aires, quizá no solo en Buenos Aires, de perro judío. Su padre, Elías Pocharnik, había llegado a la Argentina a los 26 años y hablaba el castellano con marcado acento ucraniano. Su madre, Resla Bromiker, también judía ucraniana y también con dificultades de pronunciación, era una figura alejada e inclinada a valorar más a su primera hija Miriam que a Sasha. 2 años mayor Miriam que Sasha. Sasha creó una personalidad impar. En su velatorio aparecieron chicas vestidas y peinadas a la garzón como ella. Enrique Molina escribió: en la profundidad de los sueños fue también la extranjera, la extraviada de sí misma,
una desconocida con su mismo rostro avanzando hacia el lugar donde todo instante es en su existencia interrogación, con las preguntas más desgarradoras, planteándolos sin cesar sus propios enigmas, el misterio de todo amor y de toda ausencia. Claro que las fuentes de esa personalidad y ese estilo eran múltiples, pero ella enfáticamente señalaba la presencia de las escribidurías de Kafka. Hay abstracción permanente, decía, abstracción permanente y pura, el modelo Kafka. Alejandra leyó y releyó las obras del praguense, sobre todo su diario, que fue su libro de cabecera desde 1955. Escribió: leer sin falta un párrafo de Kafka como quien lee la Biblia, único método de trabajo, tener enfrente un modelo, Kafka en América. O dice en su poema Sala de psicopatología: oh Lichtenberg, pequeño jorobado, yo te hubiera amado, y a Kierkegaard y a Dostoyevsky, oh viejo y hermoso Sigmund Freud, y sobre todo Kafka. Es muy posible que la admiración por el escritor judío haya sido el disparador de su inclinación cada vez mayor al interrogante sobre la esencia. Hice un poema de Alejandra, pero le pasó a Kafka lo que a mí. Se separó, fue demasiado lejos en la soledad y tuvo que saber que de allí no se vuelve. El 3 de marzo de 1968, el diario de Alejandra registra la tentación de escribir un ensayo sobre el humor de Kafka para enviarlo al concurso del diario La Nación y ganar la suma indicada para reducir la culpa de ser poeta, de haber dejado sola a mi madre y hacerme mantener por ella y todo lo demás. Eso me obligaría a leer 100 veces la obra de Kafka. Dadas estas vicisitudes de la identidad, no es casual que Alejandra llame a su humorismo corrosivo, porque para ella no se trataba de hacer reír, sino de reírse. Revelador de la sinrazón, el humor de Alejandra se otorga un sentido porque a ella no le interesa tanto que nosotros podamos reírnos como que el chiste me sirva para ser quien soy. Proclamaba: no puedo pensar en cosas concretas, no me interesa. Yo no sé hablar como todos. Mis palabras son extrañas y vienen de lejos, de donde no es, de los encuentros con nadie. Esos encuentros con nadie, por contrario imperio, estaban habitados de escritores y amigos que admiraba, porque encontraba en ellos marcas de su propia identidad. Porque a través de esa escritura secreta que son los subrayados, se puede armar una subjetividad, decía. Se trataba de lo que Hannah Arendt llamó la tradición oculta. Nombrar todas sus relaciones sería inacabable. Desde Silvino Ocampo y Adolfo Bioy Casares, Jorge Luis Borges, Esther Singer y Italo Calvino, Julio Cortázar y Aurora Bernardes, Roger Calvá y su mujer, Octavio Paz, Olga Orozco, Simone de Beauvoir, Yvonne Bourgeois, Mario Satz, Antonio Porca y tantos otros. Todos supieron que en ese pequeño cuerpo de mujer se había instalado la palabra del poema, una visionaria ladrona de palabras, una poeta excepcional de la literatura hispanoamericana, una judía atravesada por la Shoah y una mujer dolida de vivir y que aún no había aprendido a morir, aunque desde pequeña la muerte la fascinaba desde su desconocido y oscuro vértigo. Esencial y perturbadora, sus escribidurías, como diría Kafka, delatan una mujer perdida y nocturna, pálida y taciturna, refugiada en la palabra que acoge y atemoriza con su tenebrosa belleza. Parecía, dice Molina, una apuesta perdida. Recuerdo una vez, en una de nuestras reuniones literarias de la cafetería Tortoni, le pregunté: Sasha, ¿qué aspiración fundamental tienes con la poesía? Y su respuesta fue: decir el silencio. Ya apuntaba desde aquel momento a la búsqueda metafísica de ese oxímoron, especialmente revelador del carácter temerario y arduo de la palabra, que tendía, desde el comienzo, hacia lo inaccesible y lo supremo. En su obra surgen dos formas de silencio. La primera, exigente y ardua para la palabra poética, corresponde a romper el mutismo convocándolo, es decir, encontrar la palabra justa, como dicen los franceses, la mot juste, para expresarlo. La segunda, una especie de poema no dicho que debe entenderse como reticencia, pero también como el silencio dentro de la palabra misma,
como un secreto que el verbo oculta. Amplío, dice Sasha, simplemente no soy de este mundo. Yo habito con frenesí la luna. No tengo miedo de morir, tengo miedo de esta tierra ajena y agresiva. No puedo pensar en cosas concretas, no me interesan. Yo no sé hablar como todos. Mis palabras son extrañas y vienen de lejos, de donde no es, de los encuentros con nadie. ¿Qué haré cuando me surjan mis fantásticos sueños y no pueda ascender? ¿Por qué alguna vez va a tener que suceder? Me iré y no sabré volver. Desde la lejana Rovno, Ucrania, una pequeña ciudad de donde vinieron algunos de nuestros antepasados más cercanos, allí nacieron los padres de Amos Oz y para la misma época los padres de Imre Kertész y los padres de Alejandra, y por qué no decirlo, mi suegro, mi padre, era de Odessa. Rovno era un centro neurálgico de la cultura judía, donde se hablaban distintos idiomas. La mitad de la población era judía y hablaba yiddish, y el 28 de junio de 1941 fue ocupada por fuerzas alemanas. En el espacio de 2 días, entre el 6 y el 8 de noviembre, 23.000 judíos de todas las edades y condiciones fueron fusilados en el bosque de Sosensky. Al día de hoy, Rovno está otra vez amenazada de la destrucción por el ejército de Putin. De allí a las calles de Buenos Aires, los padres de Alejandra abandonaron hasta los nombres originales, y 2 años después de haber llegado al Río de la Plata, nació Flor Alejandra Pizarnik. El vínculo entre judíos y errancia, entre judíos y nomadismo, decisión de vivir a toda costa huyendo siempre del peligro, se remonta a la palabra hebreo, que se conecta con la raíz abar, que significa pasar, la persona que se mueve de un lugar a otro. Dice Sasha, heredé de mi antepasado las ansias de huir. Dice que en mi sangre es centroeuropea. Yo siento que cada glóbulo pertenece a un punto distinto. Y todo en Alejandra remite a la errancia, a la errabundia, como diría Mauricio Wiesenthal, es decir, a la tradición de la diáspora. Alejandra sabe de su transhumancia cuando dice lúcidamente, partió de mí un barco llevándome. O cuando escribe, miré sin quedarme, miré como quien se va. En los diarios íntimos de la poeta se encuentran a menudo reflexiones acerca de su ascendencia judía. Su familia era de un judaísmo liberal y el padre un defensor acérrimo del Estado de Israel. Alejandra misma tuvo una época sionista. Sufrimiento cuando estoy sola con mi padre. De todos modos, jamás lo sentí como padre y dudo que él mismo lo haya sentido nunca. Es tan infantil, tan joven. Debe estar asustado del monstruo que engendró. Y él tan opuesto, tan apuesto, tan simple. Su forma de arrastrar las palabras caracterizaba la voz de Sasha. Cada vez tartamudeo más, pero no sé si es tartamudeo. En el fondo, no quiero hablar. Como a su padre, escribe Patricia Ventry, la alteridad judía y argentina la hizo outsider, un personaje sin un sitio en la sociedad, con pocas posibilidades de disolverse en la masa amorfa y atomizada de una comunidad. Estoy seguro que Alejandra habría compartido estas palabras de Norman Manea. Desde el ángulo del Holocausto me considero especialmente afortunado, incluso bendecido, no por ser judío, sino porque al ponerme la etiqueta de judío se me ha permitido estar en Auschwitz y porque gracias a mi judaísmo he experimentado y sobrevivido aquello. Y ahora lo sé de una vez por todas. Es algo de lo que nunca voy a renunciar. El padre de Sasha tuvo plena conciencia del valor creativa de su hija. Costeó su primer libro de poesía, La última inocencia, le pagó su incursión en el psicoanálisis y sufragó su viaje a París. Gracias al padre, que había estudiado música y tocaba el violín, Alejandra adquirió muchos conocimientos musicales. En su diario las referencias a músicos son frecuentes. Vivaldi, Schubert, Bach, Janis Joplin, el blues. Dirá Alejandra, por mi sangre judía soy una exiliada. Por mi lugar de nacimiento apenas si soy argentina. Lo argentino es irreal y difuso. No tengo una patria. En cuanto al idioma, es otro conflicto ambiguo. Sucede que yo no siento mediante un lenguaje conceptual o poético,
sino como imágenes visuales, acompañadas de unas pocas palabras sueltas. O sea que escribir, en mi caso, es traducir. No hablo yo un idioma argentino, yo uso lo poco que sé del español. En su poema Piedra Fundamental escribe Julieta Lerman: la pequeña viajera errante recuerda una lengua perdida que tal vez sea el yiddish, ya que mediante los jinetes montados a caballo del circo convoca implícitamente a los cosacos que amenazaban y pegaban y mataban judíos durante los pogrom en la matanza de judíos en el Imperio Ruso. Entre otros pensamientos, uno que Alejandra, reitero, explicita como esencial: su amor a Kafka, a quien considera su modelo. Saúl Sosnovsky señala que argentino y judío son elementos inseparables de una misma identidad. Ser judío no es solo el resultado de nacer y crecer dentro de cierta cultura, sino también, como lo han demostrado amplia trágicamente todos los procesos discriminatorios, ser visto como tal por los otros, tal como lo señaló Jean-Paul Sartre. Sosnovsky insiste en lo esencial e insuplantable de su identidad real. La literatura de Alejandra es judía, tanto por su pasión nómade como por la celebración de la letra como sagrada. Ella se resiste a la asimilación. Su conciencia errante propone lo que se llama lit-erratura, como lo escribe el pintor y poeta español Antonio Beneito en mayo de 1970. Y agrega: soy judía, de eso se trata. Hace mucho que se trata solamente de eso. No soy argentina, soy judía. Este descubrimiento me obliga a impedir movimientos de mi naturaleza, buscar verdugos. Mi padre y el sufrimiento de mi raza me avisan que los desafíe, que si hace falta me vuelva yo verdugo. ¿Acaso quiero adjudicar a mi ser judío esta imposibilidad absoluta de entrar en la comunidad argentina que integro normalmente? Por otra parte, hay un orgullo de ser judía, un orgullo complejo. Soy una judía muy rara. Me enorgullecen los hasidim como si fueran mis hijos, y a la vez no me gusta Martin Buber. No me gusta Jehová cuando se parece al león viejo del zoológico, pero me gusta y lo necesito. Al ingresar los progenitores de Alejandra en Argentina en 1933, año de la diáspora judeo-europea, a raíz del acceso de Hitler al poder, sus nombres eran por parte de padre, como he señalado, Elías Pocharnik, 27 años. Cuenten, vendedor de joyas de puerta en puerta y luego joyero establecido. De madre, Resla Bromiker, 26 años. El apellido Pocharnik fue inscrito en los registros argentinos como Pizarnik y el nombre de su madre fue apuntado como Rosa. El resto de los numerosos miembros de la familia, tíos, primos, hermanos de ambos, cónyuges, murieron asesinados en la Shoah. Cuando llegaron a Buenos Aires, ninguno de los dos sabía hablar español. Alejandra tuvo varios nombres: Buma, así la llamaban sus padres y su círculo íntimo; Blumele, florecilla, en su infancia en la escuela judía Salman Racing Schule, donde hombres y mujeres formados en Europa y librepensadores enseñaban a un pequeño grupo de hijos de inmigrantes de Europa Oriental a leer y escribir en yiddish, a conocer la historia del pueblo judío y a venerar las festividades religiosas. Flora la llamaban en su escuela primaria, y si nos atenemos al testimonio de Juan Jacobo Bajarlía, el nombre de Flora suponía un peligro por el antisemitismo soterrado de la última fase peronista que amenazaba con estallar en cualquier momento. Sasha, en su vínculo visceral con sus abuelos rusos, lo denominaban así. Sasha era el diminutivo de Alejandra y era el nombre que ella prefería. No es prescindible señalar que para Emmanuel Levinas el nombre es el que sale al encuentro con el otro y es totalmente dependiente de ese vínculo. Como decía Alejandra, carecer de nombre es pertenecer a la muerte, porque según sabemos, el nombre es la guarida del alma. Justamente Sasha, el nombre que ella prefería, es el que he usado yo en mi monólogo. Escribe Kamenstein: uno no se saca tan fácilmente de encima una Yemame, porque ella es justamente la que da el permiso y a la vez lo quita.
o usando un término de Alejandra, es la escriborrotea todo el tiempo. Borra con el codo lo que escribe con la mano, y ese es su verdadero y fenomenal legado. Dice Alejandra, una madre judía no tiene vagina, solamente tiene amor para sus hijos y sangre que será derramada en el caso en que haya que defenderlos. La Virgen María fue una Irish Mame tan genial como la mamá de Freud o de Einstein. En verdad, Occidente ha cambiado y seguirá cambiando en tanto exista una madre judía. Todas gordas y temerosas, aunque capaces de emular en cualquier momento a Juana de Arco si se trata de salvar al nene o a la nena. Y no hay excepciones válidas. Aunque yo escriba como Tolstoy, Joyce y Homero juntos, mi madre quiere de mí que me case con un comerciante judío, viva en algún suburbio depresivo y trivial, tenga buen receptor de televisión y 1 o 2 hijos. Soñará con un automóvil y me preocuparía por el funcionamiento digestivo de mis hijos. Mis diversiones serían el cine y los casamientos. Por lo menos es algo, es mucho más real que mi vida. A su casa la llamaban la farmacia, por el despliegue de psicofármacos, barbitúricos y anfetaminas que guardaba. Además, Alejandra hablaba el argentino con marcado acento europeo y a veces tartamudeaba. Tenía una tendencia marcada a subir de peso y un fuerte acné que la torturaba. Todo ello minaba su autoestima que su posterior amistad con Julio Cortázar y Antonio Porque y Octavio Paz y Borges y varios más le potenciaron diariamente. Alejandra elige escribir, ser literatura. Todo yo soy un ser literario, expresa, imitando a Kafka. Elige el desarraigo de la judía desterrada que ansía una tierra en la que pueda descansar. Cuando Alejandra regresa de París, comienzan sus inquietudes vinculadas a su origen judío, como cuando escribe, el 26 de enero de 1963, soñé que me echaban de todas partes y me daban con perros y latigazos. Al despertar, pensé en mis conversaciones sobre los judíos y su persecución. Hubo 2 Alejandras, por lo menos, una con todos los rasgos de la bohemia juvenil, la otra siempre al borde del abismo, con la muerte pisándole los talones. Santiago Kovarlov me recuerda estas inolvidables palabras suyas. Una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Yvonne Bordelois dice que Alejandra escribía con los huesos, y cuando uno lee a Vallejo, a Kafka o a Simone Weil, siente que hay una verdadera, imperecedera verdad, insustituible en cada palabra y en cada renglón. Está avalado todo por la totalidad del ser, del cuerpo y de la experiencia. Alejandra clamaba, siento que he perdido, escribiendo he perdido porque soy judía, pero no dejaré de serlo. Olga Orozco, una de sus amigas más cercanas, notable poeta, comentaba, leer a Alejandra era como si asistiéramos a un paseo por la cornisa del abismo, a una suerte de desfonde deliberado en donde nadie podía evitar lo inevitable. Para Alejandra, los asimilados padecían de una tristeza desesperada, pero ella quería pertenecer a esa otra tradición oculta que señalaba Hannah Arendt, la tradición de Julien Maleichen, Bernard Lazare, Frank Kafka y Charles Chaplin. Así los mencionaba. Una minoría de humanistas que habían hecho de la amistad y la autenticidad un refugio alimenticio. Eran los parias conscientes, rebeldes que no aceptaban pasivamente vivir su condición de oprimidos y que no huían de su identidad, que eran judíos y lo asumían plenamente. Esa minoría de criadores judíos que no aceptaron transformarse en advenedizos y prefirieron la lucidez de la visibilidad, ser judíos a la luz del día, es lo esencial de la mirada de Sasha. Según Tamara Kamenstein, todas sus virtudes eran judías. El corazón judío, la humanidad, el humor, la inteligencia desinteresada, todas cuestiones referidas al paria. El paria consciente de Arendt es alguien que no solo no reniega de su condición de minoritario, sino que hace de esa extranjería y esa fragilidad, esa errancia, una cualidad creativa. Escribe Alejandra, lo que sucede es que yo como judía no me considero en ninguna clase, jamás comprendería a quien despreciara mi origen. Es más,
Creo estar orgullosa de él. Y agrega, hoy al despertarme retornó a mí una canción judía que me apasionaba a los 8 años. La tarareaba y cantaba sin considerar su texto. Hoy volvió y supe lo que más me había conmovido. ¿A dónde iré? Golpeo cada puerta está cerrada. Y me sobresalté y me dije, quizá mi sufrimiento proviene de algo anterior a mis padres. La huella de la cultura de sus progenitores matizan las virtudes de su singular humor y de su creciente interés. Sus dudas respecto de su pertenencia argentina la empujan a sentirse desarraigada, cercana al pueblo judío, y de este modo se siente una exilada con un pasado común a otros, pero sin un territorio donde refugiarse. En estas peripecias, Alejandra lloraba y se reía de sí misma. Hay que volver a las raíces, decía en carta Arturo Carrera. Vos sos judío porque sos igual que yo. En las andanzas del pueblo judío, en la sabiduría deslumbrante de los Hasidim, en los ritos, signos y señales, reconocía las marcas de su esquiva y huidiza identidad. Leonardo Segman, mi querido Leonardo, escribe desde Jerusalén. Su deambular por la palabra, su peregrinaje en una zona de extranjería y acecho, constituyen un muy peculiar signo de la elegancia de una muchacha que jamás se propuso escribir acerca de su identidad, pero cuya vía crucis, sin embargo, delata una inconfundible voz judía. Hasta aquí leo. Y aun cuando Emmanuel Levinas señala que interrogarse sobre la identidad judía ya es de algún modo haberla perdido, Alejandra sabía en lo profundo que asimilación y tradición eran términos indiscutibles e irreconciliables. Lo dice lúcidamente. Cada vez que quiero escribir otra cosa, escribo judío. Y cada vez que escribo judío se me abren líneas de fuga para escribir otra cosa. Mucha de la literatura judía, desde la religiosa hasta la contemporánea, está avalada por esa confusión entre la tristeza y la alegría en una ambivalencia que es primordial y constitutiva. Emmanuel Levinas decía, sí, sí, no, no. La cultura judía y especialmente el humor se hicieron un espacio en su obra. Vean, por ejemplo, las huellas más profundas cuando leemos en La viuda del ciclista. El interpelado, no sin silbar el Danubio azul en yiddish, entró en mi cuarto acompañándose dicho silbido con el timbre de su velocípedo. La idea de que Danubio azul sea silbado, dada su popularidad, no implica ninguna novedad, pero el que sea en yiddish es un logro del humor de Alejandra. En primer lugar, porque un silbido no tiene traducción. En segundo lugar, porque no se trata de cualquier idioma o dialecto, sino del yiddish, el lenguaje de su pueblo. Y ese lenguaje entra en su cuarto libremente como una melodía anhelada. De ahí su hermosísimo poema breve, no, las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua, beberé. Si digo pan, comeré. Y agrego algo sustancial. ¿Cómo es posible no saber tanto? Y lo rubrica. Yo, mi muerte, la matadora que viene de la lejanía, ¿cuándo vendrá lo que esperamos? ¿Cuándo dejaremos de huir? ¿Cuántas veces los judíos se habrán hecho esta pregunta? Y dirá en un poema, ¿quién me dará la respuesta jamás usada? Alguna palabra que me ampare del viento, alguna verdad pequeña en que sentarme y desde la cual vivirme, alguna frase solamente mía que yo abrace cada noche en la que me reconozca y en la que exista. Desde allí esa confesión sustancial de su mundo interno. Voy a ocultarme en el lenguaje. ¿Por qué? Porque tengo miedo. Finalizo. El 25 de septiembre de 1972, una semana después de abandonar la clínica psiquiátrica donde se restablecía de una depresión, Alejandra telefoné a algunos amigos para compartir velada y sentimientos. Debido a distintas causas, ninguno puede acompañarla. Al día siguiente ingiere una sobredosis de 50 pastillas de seconal sódico, un barbitúrico, y su cuerpo es descubierto definitivamente dormido en su departamento de la calle Montevideo. Pequeña guarida entre cuyas paredes encuentran reproducciones de pintura, de láminas de dibujos propios, fotos de poetas de ayer y de hoy, y siempre desteñidos afiches, retratos amarillos de tiempos pasados
entre ellos un Maguen David, miniaturas de animalitos de madera y un metal escapado de alguna pesadilla, muebles insólitamente pequeños, una multitud de muñequitas, de babushka, de muñecas rusas y retratos de Baudelaire, Breton, Rimbaud, Benedetto, Millot y otros. Minutos antes de morir, vistió sus babushkas, sus muñecas rusas, con vestidos de fiesta. Fue en ese universo inusual y fantasmagórico que Alejandra dijo chau. Es Alejandra, la de Avellaneda, la de la calle Montevideo de Buenos Aires, la Julia de Rovno, la ucraniana que hoy vuelve a sufrir, la que tanto amamos, es la que nos dijo chau. Esta niña estrafalaria y subversiva, tímida, siempre juvenil e insumisa, facilitará la respuesta a sus dolidos interrogantes con barbitúricos y anfetaminas. Su último verso, escrito con tiza inmediatamente antes de suicidarse en la pizarra que presidía la habitación, dice: no quiero oír nada más que hasta el fondo. Tenía 36 años. Elvira Orfé estuvo con ella el día anterior. Estaba radiante, encantadora como nunca. Alejandra fue enterrada en el cementerio judío de La Tablada, al oeste de Buenos Aires. En 1962, Alejandra escribe: de todos modos, el horizonte es siempre mi suicidio. Cada año prolongo la fecha. Hoy la prolongué muchísimo, me mataré cuando tenga 30 años. Cada 2 o 3 meses su foto desaparece de su tumba y hay que reemplazarla. Alguien se la lleva, pero los guardianes del cementerio, uno de los más custodiados de Argentina, jamás han podido atraparlo. Quizá ese ladrón fui yo. Gracias.